What do you want to say? What y'all want to know? Tell me what happened interviewing in me. the parking lot of that recording studio. What happened? What happened? Killed that bitch ass. Why? All them gonna ask me the same thing. Or you want me to just tell you the whole story? Yes. Alright. Acaban de ver a un hombre que se expresaba con risas burlonas y sin ninguna pizca de arrepentimiento, hablando de un delito del cual estaba siendo acusado junto a su primo. Ese delito era quitarle la vida a 2 hombres, un delito por el cual buscaban darle la pena capital. Y después del juicio, en efecto, él fue sentenciado a morir por la inyección letal. Pero muchos años después y unos días antes de que esta ejecución se diera, supuestamente aparecieron nuevas pistas que probaban su inocencia. Y de esta manera se abrió un caso que comenzó a dividir a la opinión en los Estados Unidos. Si ustedes quieren saber todo lo que pasó, quédense conmigo hasta el final del video. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. Hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, los asesinatos del estudio de música de Texas. Acompáñenme a ver todos los detalles. Steven Swan y Matthew Butler forjaron una sólida amistad desde muy jóvenes. Los unía no solo su pasión por la música, sino su inquebrantable fervor religioso y algunos valores familiares similares. Esa afinidad los llevó a entrelazar varias facetas de su vida adulta, pero jamás imaginaron que compartirían el mismo estilo fatal. Nacido el 3 de noviembre de 1979 en Texas, Matthew creció rodeado del amor de sus padres. Sus allegados lo describieron como un chico cariñoso, dulce y generoso. En algún momento de su vida se casó con su novia de la secundaria, Jamie, y tuvieron 2 hijos, Matthew Jr. y Michaela Grace. Además de ser un padre de familia, Matthew amaba cantar, tocar y componer, y era un hombre cristiano muy comprometido. Tenía un estudio de grabación de música cristiana en una localidad de Dallas, en Texas. En este pequeño negocio no solo tuvieron cabida músicos de la escena cristiana, sino también cantantes y bandas seculares. Con el tiempo, Matthew se convirtió en un productor muy conocido y respetado en su localidad. Sobre Steven sabemos que él nació el 31 de julio de 1981 en Texas y fue hijo de un matrimonio consolidado. Desde muy temprana edad comenzó a cantar y a tocar música cristiana y era miembro y donante de una organización de voluntarios de Texas. Además de eso, trabajaba en el estudio de Stephen, donde se desempeñaba como músico, compositor e intérprete, y además de eso ayudaba mucho en los aspectos técnicos de las grabaciones. Así las cosas, ambos solían cumplir extenuantes jornadas de trabajo en el estudio, y casi siempre eran los últimos en abandonar el edificio. Y eso fue lo que pasó la madrugada del 19 de junio de 2008, como muchos otros días. Ambos salieron alrededor de la 1 de la mañana del estudio y se dirigieron a la calle donde Stephen tenía estacionado su automóvil. Pero esa sería la última vez que los verían con vida, ya que los jóvenes jamás volvieron con su familia. Unos 20 minutos después, un ciclista encontró a Matthew de 26 años y a Steven de 28 sin vida. Ambos tenían heridas de arma de fuego y el vehículo de Stephen había desaparecido. Inmediatamente hizo una llamada a los servicios de emergencia y comenzó la investigación. La noticia del deceso de ambos comenzó a propagarse rápidamente en la comunidad y generó una gran conmoción social. Pocas horas después de los hechos, durante un operativo en una ciudad situada a unos 270 kilómetros de distancia, la policía pudo detener a 3 jóvenes que viajaban en el auto robado. Se les identificó como los primos James Broadnax y Demarius Cummins, de 19 años, y otro chico llamado Lonnie Harris. Los primeros quedaron bajo custodia y fueron acusados del asesinato de Matthew y Stephen, mientras que el tercero fue liberado. De acuerdo con los registros judiciales, James y Demarius confesaron su participación en los hechos y estaban bajo los efectos de algunos estupefacientes cuando fueron arrestados. Después de su detención, ambos ofrecieron al menos 2 entrevistas televisadas desde la cárcel y por separado. Demarius demostró mucho remordimiento por el crimen y dijo que él no había asesinado a nadie. Mientras tanto, James expuso su versión de los hechos, afirmando que había sido él quien le había quitado la vida a los amigos. La conversación estuvo plagada de malas palabras e insultos. Incluso en algunos momentos James se reía de forma burlona.
Reveló cómo él y su primo habían viajado en tren desde el lugar donde los detuvieron hasta donde vivían Matthew y Stephen. Esto para robar a personas que según sus palabras eran blancos y ricos. James admitió además que usaron sustancias ilícitas y comenzaron a buscar en las inmediaciones alguna víctima. Además de eso, también dijo que solamente habían obtenido algunos dólares de ese robo aparte del vehículo. Adicional a esto, el hombre dijo que quería que le dieran la pena capital, porque si recibía la cadena perpetua le quitaría la vida a alguien más. El impacto de las declaraciones fue abrumador y generó una ola de repudio colectivo. Además de esto, esta confesión pública de James se volvió una pieza crucial para la fiscalía durante el proceso penal y les ayudó a sustentar su solicitud de la pena máxima establecida en las leyes de Texas, es decir, que si era hallado culpable, este chico se exponía a ser ejecutado. Pero no todas las personas apoyaban a la familia de las víctimas. Había varias personas que decían que el caso tenía elementos relacionados con el racismo, ya que las víctimas eran 2 hombres blancos cristianos y los agresores 2 jóvenes afroamericanos que habían crecido en un contexto de pobreza y violencia. Así las cosas, el tiempo fue pasando y en agosto de 2009 James fue el primero en ir a juicio. Durante el cierre de las audiencias, la defensa buscó construir una narrativa que evitara la pena capital. Alegaron que el hombre, que en ese momento tenía 20 años, había tenido una infancia llena de abusos a manos de su abuela. Afirmaron que ella lo golpeaba y lo encerraba en su habitación privándolo de alimentos. Resaltaron que pese a su historial traumático, su defendido no tenía antecedentes penales, excepto una condena pequeña por posesión de marihuana. Por su parte, también la fiscalía basó su caso en la confesión de este hombre y en las entrevistas que habían sido televisadas. Finalmente, el 12 de agosto, un jurado declaró a James culpable del delito de robo con resultado de muerte. Para la fase de sentencia, la fiscalía presentó al jurado 40 páginas de unos cuadernos de James, que fueron encontrados en una maleta después de su detención. En los pliegos había letras de rap que el hombre escribía en su juventud. Además de eso, también decía que su sueño era convertirse en un exponente del género urbano. La mayoría de estas letras hacía alusión a imágenes de violencia, y según la fiscalía, todo esto provenía de una mentalidad de pandillero. De acuerdo con los argumentos finales para sustentar la pena capital, la fiscal afirmó que los escritos eran un indicativo de que James era miembro de un grupo criminal, un asesino psicópata y que también tenía planes maestros homicidas para seguir robando y matando. Dado que para lograr la pena capital según la ley de Texas, el jurado debía estar convencido plenamente de que el acusado representaba una amenaza de peligrosidad futura, los miembros pidieron ver los cuadernos 2 veces durante las deliberaciones. Fue así como unos días después el jurado sentenció a James a ser ejecutado mediante inyección letal. El fiscal destacó que el hombre no había mostrado remordimiento nunca y ni siquiera lo había hecho después de que le dieron la sentencia. Por el contrario, en varias ocasiones se rió de las declaraciones de los familiares de sus víctimas. Así, al finalizar la audiencia, este hombre fue enviado al corredor de la muerte de una prisión en Texas a la espera de que se hiciera efectiva su condena. Sin embargo, el camino sería largo y lleno de giros que complicarían aún más este caso. Pero vamos a hacer ahora una pausa en la historia de James y vamos a hablar del caso de Demarius. El juicio de este hombre se llevó a cabo en enero de 2011 y aunque también fue juzgado por asesinato capital, fue procesado como coautor o cómplice. Recibió una condena de cadena perpetua sin libertad condicional y fue recluido en un centro penitenciario. Y si bien podríamos pensar que el caso terminó aquí, la defensa de James tenía otra idea. Y es que durante los siguientes 17 años se introdujeron una serie de recursos de apelación y alegatos de inocencia. En ese tiempo se dijo que el hombre se había transformado y se había acercado a la fe, que se había convertido en mentor de otros jóvenes, que había pedido perdón por sus acciones e incluso había contraído matrimonio. Y es que según se supo, en 2014 James conoció a una mujer llamada Tiana, una estudiante de Derecho que vivía en Londres, Inglaterra, donde cursaba una maestría en Derechos Humanos. Ella trabajaba en un proyecto de investigación sobre la desigualdad racial en casos de pena de muerte en Texas. Cuando contactó a James, rápidamente se hicieron amigos y comenzaron a hablar casi a diario por correspondencia. La relación evolucionó a algo más profundo, ya que Tiana dijo haber quedado impresionada por la supuesta inteligencia y voz suave de James. Además, también comentó que descubrieron que tenían mucho en común y que sus sentimientos desarrollados eran muy fuertes. Tiana incluso renunció a su formación universitaria para centrarse en el caso del hombre. Se fue de Inglaterra y viajó hasta Arkansas, donde residía su familia, y luego pasó un tiempo en Texas.
Para ese momento, el equipo legal de James había intentado varios recursos de apelación, pero no habían logrado que la pena se conmutara o se realizara un nuevo juicio. Entre sus argumentos estaba la supuesta vulneración de sus derechos constitucionales, cuando la fiscalía utilizó sus letras de rap para hacerlo pasar por una persona violenta y peligrosa. En las apelaciones, los abogados se centraron en problemas relacionados con la selección del jurado, ya que la fiscalía había incluido varios jurados por motivos raciales. Por lo que para ellos, cuando se conformó el panel, el hecho de que solo hubiera una persona afroamericana no había sido justo para el hombre. Esto, según la defensa, había inclinado mucho la balanza en contra de James. Así las cosas, en febrero de 2026 el caso volvió a las titulares, cuando se dio a conocer que ya tenía fecha de ejecución, 30 de abril también de 2026. El anuncio provocó una oleada de reacciones a favor y en contra, y varios músicos, activistas y figuras públicas presentaron algunos escritos ante la Corte Suprema para apoyar la apelación de este hombre. Dijeron que el arte no debía interpretarse como una confesión y que las letras llevadas a los tribunales eran un peligro para el futuro, ya que esto reflejaba un prejuicio racial y basado en el género, y que no se aplicaba de manera uniforme a otras formas de expresión artística, que simple y sencillamente se hacía para el género urbano. Así las cosas, el 11 de marzo, un mes antes de su ejecución, el caso dio un giro increíble que nadie vio venir. Recordemos que Demarius había sido sentenciado a cadena perpetua. Él admitió mediante una declaración escrita que quien había apretado el gatillo y había matado a los dos hombres había sido él y no su primo. La inesperada confesión de Demarius coincidió con los resultados de unas pruebas de ADN realizadas, en las cuales se encontró el perfil genético de este hombre en el arma utilizada para quitarle la vida a los amigos, mientras que el ADN de James no estaba. Además de eso, también se encontró ADN de Demarius en la ropa de uno de los chicos muertos. Demarius también escribió que había persuadido a su primo para que asumiera la culpa debido a que él tenía antecedentes penales y ya había sido condenado por delitos violentos como robos, mientras que James, como ya sabemos, solo tenía un cargo pequeño. Afirmó que su decisión de confesar era para limpiar su conciencia, ya que no deseaba que ejecutaran a su primo, cuando él era el que había cometido los actos. Luego, en un esfuerzo por detener la ejecución, hizo la misma confesión en un video que grabó desde prisión. Estos documentos fueron presentados ante el Tribunal Superior y los abogados de James reafirmaron que la confesión de Demarius era muy importante. Alegaron también que cuando James hizo las entrevistas televisivas aún estaba intoxicado y que por eso había hablado de esa manera, que en ese momento no le importaba su vida ya que tenía una grave angustia psicológica y tendencias a autolesionarse. Por su parte, la fiscalía calificó la confesión de Demarius como una evidencia nueva y cuestionable, y calificó de totalmente infundadas todas las acusaciones de que el jurado había sido racista, y que ellos solo habían actuado por el color de piel del chico. Entre tanto, Teresa, la madre de Matthew, recordemos una de las víctimas, se pronunció en redes sociales afirmando que se trataba de un último recurso de la defensa. En su publicación dijo que todo era mentira y que le parecía muy raro que una confesión llegara 17 años después, solamente para frenar la ejecución de lo que ella llamó un asesino a sangre fría. Y a medida de que se acercaba la fecha prevista, crecía la expectativa entre quienes apoyaban que se mantuviera la condena, obviamente especialmente los familiares de las víctimas, quienes abogaban para que ésta no se suspendiera. Sin embargo, uno a uno los recursos de la defensa se fueron agotando, y a principios de abril el Tribunal de Apelaciones se negó a intervenir en el caso, argumentando que no era suficiente que otro hombre asumiera la responsabilidad, cuando ya la persona que iba a ser ejecutada había aceptado que él lo había hecho. Por otra parte, tampoco prosperó una solicitud de clemencia que se había hecho ante la Junta de Indultos de Texas, con lo que quedaron cerradas las vías para detener la ejecución de James. Varios medios locales señalaron que la decisión no había sido una sorpresa, pues en Texas es muy raro que se conceda un indulto a un condenado a pena capital. Según los reportes, esto solamente se ha hecho en 3 ocasiones desde que se restableció esta condena en 1976. Además, también se explicó que los gobernadores no pueden conceder ningún indulto, conmutación de la pena o suspender una ejecución. Con la negativa de las juntas para revisar el caso y las apelaciones rechazadas, quedó prácticamente sepultada la posibilidad de que se frenara la ejecución de James. En este escenario desalentador, la esperanza de la defensa, sus seres queridos y su novia, y así como de decenas de activistas y movimientos defensores de los derechos humanos, quedaron cifradas en la apelación a la Corte Suprema de Justicia.
En medio de tensiones, cuando faltaban 2 semanas para que se ejecutara al hombre, él y Tiana se casaron. En sus votos matrimoniales dijeron que iban a estar juntos en esta vida y en la otra, y ella se mantuvo muy cerca de él. El lunes 27 de abril, 3 días antes de la fecha límite, la Corte Suprema estadounidense desestimó otras 2 apelaciones, una en la que se argumentaba que en el juicio se habían tergiversado las letras del hombre y otra en la que se presentaban argumentos adicionales de una composición racial. Las alegaciones del prejuicio racial en el jurado fueron rechazadas varias veces. Finalmente, la tarde del jueves 30 de abril, el Tribunal Supremo rechazó una solicitud de la defensa de James para suspender su sentencia. El fallo confirmó que la ejecución se llevaría a cabo según lo que se había programado esa misma noche. De acuerdo con los informes, la decisión del tribunal se centró en que ya habían pasado muchos años y que James jamás se había intentado retractar de su confesión. Además, señaló que había varias pruebas de culpabilidad, como por ejemplo sus entrevistas ofensivas. Así las cosas, la única posibilidad que le quedaba a la defensa de James, la cual era muy remota, era que el gobernador les concediera un nuevo plazo de 30 días. Durante todo el día, seres queridos de James y varios activistas estuvieron haciendo vigilias y cadenas de oración en varias ciudades de Texas. Ya la tarde del jueves 30 de abril, como estaba previsto, la Cámara de Ejecuciones tenía todo preparado para sentenciar al hombre, que en ese momento ya tenía 37 años. En uno de los cubículos estaban sus seres queridos y también su esposa, que lloraba desconsoladamente. El momento resultó incómodo, ya que ella gritaba repetidamente que lo amaba y que lo sentía mucho. Sus gritos eran muy fuertes, e incluso los escucharon los familiares de las víctimas que estaban en la habitación de al lado. En su declaración final, James se proclamó inocente del doble homicidio. Pidió perdón a las familias, dijo que había orado y que quería que todos pensaran en él como un hombre que había suplicado a Dios. Insistió en que el Estado se había equivocado y que los hechos hablaban por sí solos. Dirigiéndose a Tiana, le dijo que su promesa seguía en pie y que la amaría en esta y en todas las vidas posibles. Rápidamente comenzó la administración de la dosis del sedante pentorbital y James instó a su esposa y a sus seguidores a seguir luchando, pidiendo que no se rindieran. Y después de eso dejó de moverse. Se declaró muerto a las 6:47 de la tarde y se convirtió en el tercer reo ejecutado en Texas desde el año 2019, un estado que históricamente ha registrado más ejecuciones que ningún otro. En las afueras de la penitenciaría, varios activistas se habían reunido esperando lo que ellos llamaban un milagro de último minuto. Los padres de las víctimas, así como otros familiares, se mostraron impasibles durante el procedimiento y en algunos momentos se abrazaron dándose apoyo. Por su parte, Tiana tuvo que ser sacada de la sala en medio de una fuerte crisis. Más tarde, junto a los abogados y a la familia de James, emitieron un comunicado en el que decían que se había perdido a un amado esposo, amigo y mentor. Enfatizaron en que nunca había sido un depredador, sino un adolescente con problemas. Hablaron de todos los esfuerzos que ellos habían tenido para poder ayudar a James a buscar un indulto. También se dijo que estarían investigando nuevos hechos para demostrar que él no era un asesino, y además de eso para sentar un precedente y que no se pensara que todos los chicos que escribían letras de rap podían ser unos potenciales asesinos. En cualquier caso, el resultado final confirmó que el Estado consideró que él había participado en el doble crimen. Al momento en el que estamos haciendo este video, a inicios de mayo de 2026, Demarius continúa cumpliendo su condena perpetua, mientras la opinión pública estadounidense sigue dividida. En el caso particular de James, para algunas personas prevalecen algunas dudas, ya que consideran que se cometió una injusticia, y otras más piensan que este era el castigo que él se merecía por quitarle la vida a 2 jóvenes de manera cruel. Sea como sea, el recuerdo de Matthew Stephen sigue vivo en sus seres queridos, para quienes ya han transcurrido casi 2 décadas de su partida, pero son heridas que no han cicatrizado, y que al final de cuentas, con la ejecución de este hombre, pueden comenzar a cerrar ciclos. Al final, Demarius seguirá pasando el resto de su vida en la cárcel, y no pensamos que este caso llegue a más, ya que ya está una persona que se le quitó la vida debido a una sentencia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso impactante. Hemos hablado mucho de casos de sentencias de muerte en este canal, y usualmente esto es lo que pasa en la mayoría de esos casos.
Y cuando se va acercando la ejecución, se van metiendo apelaciones, se trata de buscar otras pistas, aparecen otras personas que dicen ser quienes realmente hicieron o realizaron el crimen, pero nunca hemos visto realmente un caso en el que ya en el último minuto se diga que pues se va a frenar una ejecución, y tampoco ha existido ningún caso en la historia moderna de los Estados Unidos específicamente en el cual pues el sistema legal de ningún estado haya aceptado que ejecutó a un inocente. Como ya dijimos, Texas sigue siendo uno de los estados donde más se ejecutan personas, y esto realmente no creemos que vaya a cambiar. Tienen instaurada todavía la pena capital. Hay otros estados donde, si bien la pena está instaurada, no se ha ejecutado a gente desde hace muchos años, y hay muchas personas en el corredor de la muerte esperando a ser ejecutados. Al final, la pena de muerte es un tema controversial, un tema en el cual pues muchas personas debaten, dan sus opiniones. Díganme ustedes qué opinan. En la mayoría de países, si no es que en todos los países de América Latina, la pena capital ya no está funcionando. Realmente en muchos países del mundo ya son pocos los países que tienen instaurada esta pena, pensando en que bueno, se pueden ejecutar inocentes y que la justicia al final de cuentas no es 100% perfecta. Pero bueno, en este caso, si bien había una confesión, había pruebas de ADN, pasó demasiado tiempo, se veía como que todo estaba planificado para esto. Y bueno, aquí están las dos versiones en el video, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones, déjenmela en los comentarios. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana, y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Ahora sí, no me queda decirles que nos vemos hasta otro caso. Adiós.